Y si la razón por la que tu bendición aún no llegó, no es porque Dios se olvidó de ti, sino porque la está perfeccionando. ¿Y si lo que parece una demora, en realidad es una obra maestra en proceso? Escúchame bien, Dios no entrega promesas crudas. Él cocina a fuego lento lo que vale la pena. Y cuando llegue, va a llegar tan completo, que vas a entender por qué tuvo que tardar. Dios te bendiga grandemente, bienvenido a nuestro canal, Predicas que sanan y restauran. Gracias por permitirnos ser de bendición, para tu vida en el día de hoy, estaremos hablando bajo el tema, cuando parece que Dios se olvidó de ti, pero no lo hizo. Hasta que llegó el tiempo de su cumplimiento, la palabra del Señor lo puso a prueba. Salmo 105:19. ¿Alguna vez sentiste que Dios se olvidó de vos? ¿Qué oras, clamas, crees? Pero el cielo está en silencio. Ves a otros recibir respuestas. Escuchas testimonios ajenos. Observas cómo se abren puertas a tu alrededor. Pero la tuya sigue cerrada. Y no entiende, porque no hiciste nada malo, seguiste creyendo, no dejaste de orar. Y aún así, la promesa no llega. Entonces empiezas a pensar. Capaz que me equivoqué. Capaz que Dios se olvidó de mí. Capaz que esto no era para mí. Pero te tengo una noticia. Dios no se olvidó de vos. Tu bendición viene de camino. Solo que está tomando la curva que no esperabas. José, el ejemplo perfecto de cuando parece que Dios se olvidó. Génesis 37-41 nos narra la historia de un joven con un sueño. Dios le mostró que un día gobernaría. Que estaría en alto. Que sus hermanos se inclinarían ante él. Pero luego de esa revelación, lo traicionaron, lo vendieron, lo acusaron falsamente, lo encarcelaron. Y lo peor no fue la traición. Fue el silencio. Años en una cárcel sin saber nada. Sin explicaciones, sin ángeles, sin liberación. ¿Dónde estaba Dios cuando José lloraba en la celda? ¿Dónde estaba la promesa? ¿Dónde estaba el favor? Estaba en camino. Dios nunca dejó de estar, aunque no se manifestara. A veces confundimos silencio con ausencia. Pero Dios estaba tan presente en la cárcel como en el palacio. Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia. No lo libró aún. Pero le dio favor en medio del encierro. Porque el hecho de que no veas la bendición no significa que no está en camino. Dios trabaja en niveles invisibles antes de manifestar lo visible. La bendición viene, pero antes. Dios prueba tu corazón. Salmo 105:19. La palabra del Señor lo puso a prueba. Dios le dio una promesa. Y luego lo metió en una temporada de espera. ¿Por qué? Porque antes de entregarte la bendición, Dios quiere asegurarse de que no te destruya. José tenía que aprender a confiar cuando no había evidencias. Tenía que ser procesado, refinado, probado. Porque no puedes sentarte en un trono con un corazón inmaduro. Dios puede tardar, pero nunca se retrasa. 2 años enteros José estuvo en prisión después de haber ayudado al copero del rey. Génesis 40:23. Pero el copero no se acordó de José, sino que le olvidó. Los hombres se olvidan, el sistema se olvida, los amigos se olvidan. Pero Dios no. Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Pues aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y justo cuando parecía que todo estaba terminado, Faraón tiene un sueño. Génesis 41:14. Entonces Faraón mandó llamar a José. Y en un solo día, Dios lo sacó del pozo y lo sentó en el trono. Tu proceso no es pérdida, es preparación. Cada minuto que José pasó en la cárcel lo estaba preparando para el palacio. Aprendió a administrar,
aprendió a confiar, aprendió a interpretar sueños ajenos antes de ver el suyo cumplido. Porque Dios no te está castigando. Te está entrenando. Aprendes humildad en la espera. Aprendes dependencia en la oscuridad. Aprendes sabiduría en el silencio. Y cuando tu carácter está listo, tu bendición llega como un río que no puedes detener. Dios ya habló, ahora solo queda que confíes. Quizás no tienes una señal nueva, quizás no hay una palabra fresca, quizás no hay nada que indique que algo se está moviendo. Pero si Dios ya te habló, no necesitas que repita lo que prometió. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no se olvidó, está alineando todo, está preparando el momento, está orquestando la escena. Lo que Dios está trayendo es mayor de lo que imaginaste. Cuando José soñó, vio a sus hermanos inclinándose. Pero no soñó con ser gobernador de Egipto, no soñó con alimentar naciones, no soñó con ser el hombre más influyente del imperio. Porque Dios siempre supera tus sueños, pero no sin antes procesarte. Quizás tu oración era por una puerta. Y Dios está preparando un edificio. Quizás esperas un milagro pequeño. Y Dios está organizando algo histórico. Cuando llegue, vas a entender por qué tardó. José, al reencontrarse con sus hermanos, dice. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. En otras palabras, ahora entiendo por qué tuve que pasar todo eso. Cuando llegue tu bendición. Cuando veas la mano de Dios restaurando todo. Cuando vivas lo que oraste. Vas a mirar atrás y vas a agradecer hasta por el pozo. No te desesperes, tu turno viene. Quizás hoy estás en la cárcel de la espera. Te sentís olvidado, ignorado, apagado. Pero el palacio está más cerca de lo que piensas. La llamada de Faraón puede llegar en cualquier momento. La persona correcta puede aparecer. La oportunidad puede nacer en una noche. Y cuando llegue, vas a entender que Dios no te había olvidado. Te estaba reservando. ¿Sientes que nada está pasando? Sigue creyendo, sigue obedeciendo, sigue caminando. Porque aunque no lo veas, tu bendición viene de camino. Cuando parece que el cielo se olvidó de vos, es porque Dios está terminando de preparar tu historia. Y cuando Él dice, ahora, no hay cárcel, no hay olvido, no hay traición que pueda detener lo que viene. Porque tu bendición viene en camino, y nada ni nadie podrá detenerla. Tu bendición viene de camino, sigue creyendo. No es un, no, es un, todavía no. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mateo 15:25-28. ¿Alguna vez sentiste que Dios te dijo que no? Oras con todo tu corazón. Clamas con lágrimas. Esperas con fe. Y lo único que recibís es silencio. O peor aún, una aparente negativa. Eso es lo que vivió una mujer cananea. Una mujer sin título, sin apellido, sin lugar entre los escogidos. Pero con una fe que se negó a rendirse. Jesús parecía decirle que no. Pero lo que en realidad le estaba diciendo era, todavía no, quiero ver si tu fe aguanta. Y ella aguantó. Insistió. Creyó. Y por eso, Jesús rompió el protocolo, la tradición, el tiempo y la estructura. Para responderle a ella. Cuando Dios no responde como esperas, no significa que no va a responder. Jesús no le contestó al principio.
De hecho, la ignoró. Mateo 15:23. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Te pasó? Clamas con el alma, y nada. Quieres una señal, y el cielo parece cerrado. Pero el silencio de Dios no es rechazo. Es una pausa con propósito. Dios no está probando tu fuerza, está probando tu fe. Cuando esta mujer insistió, los discípulos se molestaron. Mateo 15:23. Despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús entonces le dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Otra negativa. Pero ella no se fue. Se postró. Clamó más fuerte. Porque hay bendiciones que no vienen con una sola oración. Hay puertas que se abren solo cuando no te rendís. Cuando parece que Dios dijo no, tal vez solo está esperando tu insistencia. Jesús le dice: No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Esa frase parecía dura. Casi como un rechazo directo. Casi como si dijera, no es para ti. Pero ella responde: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y ahí se rompe el cielo. Ahí Jesús no aguanta más. Mateo 15:28. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Tu insistencia puede cambiar los tiempos y mover el corazón de Dios. Dios no está ofendido por tu persistencia. Él está buscando quien es capaz de creer sin ver. Esta mujer no tenía linaje hebreo. No tenía acceso. No tenía respaldo. Solo tenía fe. Y eso fue suficiente para adelantar su milagro. Tu fe en Él todavía no es lo que define tu bendición. Muchos reciben un todavía no, y se rinden. Apagan la oración. Se enfrían. Pierden la expectativa. Pero esta mujer nos enseña algo. Cuando Dios parece decirte que no, seguí creyendo. Porque quizás no es un no eterno. Sino un quiero ver cuánto confías en mí. Dios no rechaza a los que insisten con fe. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios no se resiste a una fe genuina. Él puede guardar silencio por un tiempo. Pero nunca cierra su oído a quien no se rinde. Tu bendición no está negada, está en proceso. A veces lo que parece un no de Dios es solo una pausa necesaria para trabajar en tu carácter. Él está preparando algo mejor. Está alineando personas. Está forjando tu corazón. Está enseñándote a depender. Porque no puedes recibir la bendición del cielo con un corazón que no se ha rendido por completo. No confundas el tiempo de espera con el abandono. Dios no está enojado con vos. No está desinteresado. No se olvidó. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Sabes qué significa eso? Que tu bendición viene. Que no será tarde. Que no será incompleta. Que no será prestada. Será perfecta, en el tiempo exacto. Sigue creyendo. Aunque te parezca que te dijo que no. Tal vez estás en ese punto donde todo indica que la respuesta es negativa. Donde no sentís fuerzas para seguir orando. Donde te parece que lo intentaste todo. Pero hoy Dios te dice: no es un no. Es un todavía no. Sigue creyendo. Sigue orando. Sigue tocando la puerta. Porque estoy viendo tu fe. Y en cualquier momento, te la voy a recompensar. ¿Qué te está haciendo dudar? ¿Una promesa que no llega? ¿Una oración que sigue sin respuesta? ¿Un silencio que parece eterno? Hoy vuelve a creer. Aunque no veas nada. Aunque no sientas nada. Aunque todo parezca perdido. Porque a veces Dios no te dice que no.
Te está enseñando a confiar hasta el último segundo. Dios no te está diciendo que no. Te está preparando para darte algo que valga la pena. Porque las promesas eternas no se entregan con fe prestada. Se entregan a los que insisten, a los que se postran, a los que dicen: aunque sea una migaja, no me voy sin mi milagro. Y ese corazón, Dios no lo puede resistir. Aunque esté muerto, Dios puede resucitarlo. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. A veces, Dios permite que algo muera, para luego demostrar que Él tiene el poder de resucitarlo. Un sueño, una relación, un llamado, una etapa de tu vida. Y vos pensás: ya fue. Ya lo enterré. Ya lo lloré. Pero Dios viene y te dice: no terminó, todavía puedo hacerlo vivir. Porque cuando el hombre firma el acta de defunción, Dios apenas está empezando. Jesús recibió la noticia, pero se quedó 2 días más. Juan 11:6. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¡Qué fuerte! Jesús sabía que Lázaro estaba muriendo. Y no corrió. Y quizás vos estás en ese mismo punto. Suplicando: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no respondes? Pero a veces, Dios espera que algo muera, para después demostrar que Él es la resurrección. Lo que vos llamás tarde es solo parte del plan de Dios. Marta le dijo a Jesús. Juan 11:21. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella creía. Pero creía solo dentro de ciertos plazos. Porque su fe tenía fecha de vencimiento. Y muchos hoy creen. Pero solo mientras el milagro llegue a tiempo. Dios quiere llevarte más allá. A una fe que dice: aunque haya pasado el plazo, sigo creyendo. Tu fe debe sobrevivir al proceso, no solo a la promesa. Jesús no llega cuando Lázaro está enfermo. No llega cuando lo están velando. Llega cuando ya hiede. Juan 11:39. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. 4 días, el cuerpo en descomposición, la piedra puesta, el duelo en marcha. Y justo ahí, Jesús dice: quitad la piedra. Porque a veces Dios deja que el milagro sea imposible. Para que nadie tenga dudas de que fue Él. Dios no necesita condiciones, necesita fe. Jesús le dice a Marta. Juan 11:40. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Esa es la clave. Dios no dijo: si todo está bien. Si hay señales. Si el muerto no hiede. Solo dijo: si crees. Porque la fe no exige pruebas. Exige confianza. Cuando Dios habla, lo que estaba muerto se levanta. Juan 11:43. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, salió. Envuelto, con vendas, con olor a sepulcro, pero vivo. Porque una palabra de Dios es suficiente para revertir cualquier historia. No importa cuán perdido estés. No importa cuán muerto parezca el matrimonio. No importa cuán enterrado esté el sueño. Dios puede levantar lo que el mundo ya sepultó. A veces, Dios permite la muerte, para que otros crean en la resurrección. Jesús le dice a sus discípulos. Juan 11:15. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. ¿Escuchaste eso? Jesús permitió que muriera. Para que otros crean. Hay situaciones en tu vida que Dios va a permitir que se mueran públicamente, para luego levantarlas delante de todos. Y entonces nadie podrá negar que fue Él. La gloria de Dios se manifiesta en las cosas que hieden. El cuerpo de Lázaro olía mal, era el punto final. Y Jesús dijo:
remuevan la piedra. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene miedo al olor de lo muerto. Él se mete en las cuevas. Se mete en la podredumbre. Se mete en lo que los demás ya no quieren tocar. Él se mete en matrimonios rotos. En hijos que ya nadie espera que regresen. En ministerios oxidados. En vidas arruinadas. Y habla vida donde había muerte. Lo que resucita ya no vuelve a morir igual. Lázaro vivió. Pero no vivió igual. Después de esto, Juan 12 dice que la gente venía a ver a Jesús. Pero también a Lázaro. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios resucita algo en tu vida, eso se convierte en un testimonio imparable. Vas a caminar con marcas. Vas a hablar distinto. Vas a ver distinto. Vas a vivir distinto. Porque nunca más serás el mismo. Después de que algo muerto haya vuelto a vivir en tus manos. Tu historia no termina en la tumba. Capaz ya lo diste por muerto. Capaz enterraste el sueño. Capaz escribiste el amén demasiado pronto. Pero Dios aún no ha hablado la última palabra. Y cuando Él dice: Lázaro, sal fuera. Lo que parecía el final se convierte en el comienzo de tu mejor capítulo. ¿Qué cosa está muerta en tu vida? ¿Un propósito olvidado? ¿Un llamado abandonado? ¿Una esperanza rota? ¿Una relación acabada? Hoy Dios viene y te dice: Yo soy la resurrección y la vida. Nada está tan muerto que yo no lo pueda levantar. Quizás tu promesa ya hiede. Quizás todo te dice que es tarde. Pero la voz del Maestro todavía puede hacer que eso se levante. Porque lo que está muerto para el hombre es apenas dormido para Dios. Y cuando Él habla, lo imposible respira. En Job 42:12 la palabra nos dice: lo que viene será mejor de lo que perdiste. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Hay momentos en los que sentís que perdiste todo. Perdiste la salud, perdiste el trabajo, perdiste amistades, perdiste oportunidades, perdiste la paz, tal vez hasta perdiste la fe. Y piensas: esto ya no se puede restaurar. No puedo volver atrás. Pero Dios nunca te devuelve al punto de partida. Él te lleva a algo mejor. Porque lo que viene no será igual que lo que perdiste. Será mejor. Job lo tenía todo, y lo perdió todo. Job 1:3. Era este hombre el más grande de todos los orientales. Tenía una familia hermosa, riquezas, reputación, fe. Y en cuestión de días, lo perdió todo. Job 1:14-19. Robos, muerte de sus hijos, enfermedad, desprecio, soledad. No solo perdió cosas materiales. Sintió que perdió a Dios. Oraba y no sentía nada. Buscaba respuestas y no encontraba. Escuchaba solo el eco de su dolor. Y tal vez vos estás así, con preguntas sin respuesta, con un cielo cerrado, con el alma en ruinas. Lo que Dios permite, no es para destruirte, es para revelarte. Job no entendía el porqué, y quizás vos tampoco. Pero había algo invisible ocurriendo. Una conversación en el cielo. Una prueba que lo estaba posicionando para recibir algo mayor. Job 1:8. ¿Has considerado a mi siervo Job? Dios lo estaba exhibiendo. No castigando. A veces tus pérdidas son parte del proceso para ser promovido. No estás siendo ignorado, estás siendo probado. No estás siendo castigado, estás siendo confiado. No estás siendo derrotado, estás siendo transformado. Tu pérdida no es el final, es el inicio de una restauración mayor. La Biblia dice. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Cuando terminó el proceso, Dios restauró todo. Pero no como antes, no con lo mismo,
sino con el doble. Job 42:12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¿Escuchas eso? Dios no solo te va a devolver, te va a multiplicar. Dios no se quedó en el capítulo 1, y vos tampoco. Si Job se hubiera detenido en su capítulo 2, nunca habría visto el capítulo 42. Muchos se quedan en el capítulo del dolor. En la temporada de la pérdida, en la escena de la traición, en el momento de la enfermedad. Pero no es ahí donde termina tu historia. Dios ya escribió el capítulo donde te restaura, donde te honra, donde te exalta, donde te da más de lo que perdiste. No te compares con lo que tenías, lo mejor aún no llegó. Job tenía hijos hermosos, Dios le dio otros. Job 42:13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y no fueron copias de los anteriores. Fueron nuevos, diferentes, hermosos. Job 42:15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Dios no te va a dar lo mismo. Te va a dar mejor. Mejores amistades, nuevas oportunidades, un nuevo gozo, una fe más fuerte. 6. Dios no solo restauró lo que Job perdió, restauró su capacidad de creer. Job dijo en medio del dolor. Job 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? Pero al final dijo. Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque cuando pasas por el fuego, Dios no solo te devuelve lo que perdiste, te devuelve una versión mejorada de vos mismo. Más sabio, más maduro, más compasivo, más fuerte, más parecido a Cristo. Dios no te va a devolver lo que era, te va a dar lo que debe ser. Quizás lloras por lo que ya no tienes. Extrañas lo que fue. Quieres recuperar lo perdido. Pero Dios dice, no te voy a devolver una copia. Te voy a dar algo nuevo, mejor, y con propósito. Isaías 43:19. He aquí que yo hago cosa nueva. Porque la promesa de Dios no es que revivas el pasado, sino que camines hacia un futuro glorioso. La gloria postrera será mayor que la primera. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios no va de menos a más. Él va de gloria en gloria. Lo que viene será más hermoso, más estable, más ungido, más maduro. No llores más por lo que perdiste. Alégrate por lo que se está gestando. Tu pérdida fue la plataforma de tu promoción. Job no entendió todo al principio. Tampoco vos lo vas a entender ahora. Pero si sigues creyendo, vas a ver lo que él vio. Que lo que viene será mejor de lo que perdiste. ¿Estás viviendo una pérdida? Perdiste algo importante. Estás en medio de un duelo. Tienes cicatrices que todavía arden. Dios no terminó contigo. No se olvidó de lo que te prometió. Y aunque ahora parezca que todo se derrumbó, tu capítulo 42 está por comenzar. Lo que se fue, dolió. Lo que perdiste, marcó. Pero lo que viene, va a hacerte entender por qué tuvo que pasar. Dios no te va a devolver el pasado. Te va a regalar un futuro que hará que tus lágrimas valgan la pena. Y cuando veas su obra terminada, vas a decir, ahora mis ojos te ven. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios no hace el milagro en el momento? ¿Por qué no cambia las cosas con un solo chasquido? ¿Por qué parece que la promesa se retrasa, aunque ya fue dada? Porque la fe no se completa cuando escuchas una palabra. La fe se activa cuando obedeces caminando. Dios ya dio la orden. La promesa ya está firmada. Pero aún no la ves, porque se activa mientras vas. 10 leprosos, una palabra, y un largo camino. Lucas 17:11-14 narra que 10 leprosos se acercaron a Jesús clamando. Jesús, Maestro,
ten misericordia de nosotros. Y Jesús no los tocó, no los sanó de inmediato, no oró sobre ellos. Solo dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y lo impactante viene después. Y aconteció que, mientras iban, fueron limpiados. La sanidad no vino con la palabra. Vino con la obediencia. Dios ya habló, pero ahora te toca caminar. Muchos reciben una promesa y se sientan a esperar. Esperan la provisión sin sembrar. Esperan la sanidad sin declarar. Esperan la apertura de puertas, sin moverse de su silla. Pero en el reino, la bendición no cae sobre espectadores. Se manifiesta sobre caminantes. Dios dice: Yo ya di la orden. Pero necesito verte caminar en fe, antes de mostrarte lo que ya firmé. La fe que no se mueve, es fe que no funciona. Imagínate la escena. 10 leprosos. Llenos de heridas. Con la piel destruida. Y Jesús les dice: caminen hacia los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que declaraban oficialmente si un leproso estaba limpio. En otras palabras, Jesús les dijo que caminaran como sanos. Antes de ser sanados. Esa es la verdadera fe. Caminar como si ya lo tuvieras. Aunque todavía no se ve. Dios bendice tu paso de fe, no tu estancamiento de duda. No fue hasta que dieron los primeros pasos que el milagro se activó. Mientras iban. No mientras oraban. No mientras esperaban. No mientras lo analizaban. Mientras iban. Hay bendiciones que nunca llegan. Porque nos negamos a dar el paso. El milagro no está donde estás, está en el lugar hacia donde Dios te envía. Dios no los sanó ahí donde estaban, el milagro estaba en el camino. Hay personas pidiendo milagros. Pero sin moverse del lugar de queja, sin avanzar, sin obedecer. Pero Dios dice: no me pidas resultados si no das pasos. Porque yo ya liberé la bendición. Pero te espera en el lugar de la obediencia. Sigue caminando aunque no veas cambios inmediatos. Quizás los primeros pasos de estos leprosos fueron difíciles, no vieron nada, no sintieron nada, seguían con las mismas llagas. Pero el milagro se activó mientras seguían avanzando. Quizás estás caminando por fe. Y todavía no ves resultados. Pero cada paso está activando lo invisible. Cada decisión está sacudiendo los cielos. Cada acto de obediencia está rompiendo cadenas. Aunque parezca igual. Algo se está moviendo. Dios está esperando que te muevas, para moverse contigo. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Fe sin acción es una idea bonita, pero estéril. Dios ya dio la palabra, ya liberó la promesa, ya preparó la respuesta. Pero quiere ver si confías lo suficiente como para caminar. Cuando caminas en fe, cosas empiezan a cambiar aunque no lo notes de inmediato. La sanidad no fue instantánea, fue progresiva. Mientras iban, la piel comenzó a regenerarse, las llagas comenzaron a cerrarse, la carne se volvió firme. Tal vez tú estás en ese mientras tanto. Estás obedeciendo, pero todavía no ves el resultado. Sigue caminando. No te detengas ahora. Porque estás en el momento exacto en que lo sobrenatural empieza a manifestarse. No hay lugar más seguro que el camino de la obediencia. El leproso que no camina, no ve el milagro. El que espera ver para creer, se queda en la lepra. Pero los que obedecen aunque no entienden, terminan testificando de algo que parecía imposible. Dios ya dio la orden, ahora te toca caminar. Hay promesas esperando por ti. Puertas abiertas. Milagros activados. Bendiciones liberadas. Pero están en el camino, no en el sofá. En la acción, no en la espera pasiva. Dios ya dijo: anda, muéstrate. Anda, siembra.
Anda, perdona. Anda, predica. Anda, empieza. ¿Qué esperas para moverte? ¿Estás esperando una sanidad? ¿Una provisión? ¿Una oportunidad? ¿Una restauración? Pregúntate. ¿Estoy caminando hacia eso que Dios me dijo? ¿O estoy esperando señales para moverme? Hoy Dios te dice. Ya di la orden. Ahora, camina. Dios no bendice a los que se quedan pensando. Bendice a los que caminan creyendo. Y mientras das el paso, aunque no veas nada, el milagro ya empezó. Porque no necesitas verlo para saberlo. Solo necesitas caminar. Si alguna vez oraste, creíste, esperaste, y la respuesta no llegó cuando la necesitabas, entonces este mensaje es para ti. Porque hay bendiciones que no están negadas. Están en preparación. No es que Dios se olvidó. No es que dijiste algo mal. No es que no tienes fe suficiente. Es que la promesa lleva tiempo. Porque el propósito también es grande. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Habacuc 2:3 nos lo deja claro. Aunque la visión tardare, espérala. Porque el que espera sin fe, se desespera. Pero el que espera con fe, se prepara. No estás perdiendo tiempo. Estás siendo formado mientras tu bendición también es formada. Lo que viene para tu vida no es rápido, pero sí eterno. Dios no trabaja en tu ansiedad, trabaja en su calendario perfecto. Tú quieres el milagro hoy, ahora, en este instante. Pero Dios no es microondas. Él es horno de leña. Su fuego no quema apurado, cocina a fuego lento. Su propósito no se improvisa, se pule. Su bendición no se adelanta, llega exacta. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. No en tu tiempo. En su tiempo. Mientras tú esperas. Dios está trabajando en lo que no ves. Quizás te parece que no pasa nada. Pero Dios está moviendo personas. Está cerrando puertas para abrir las correctas. Está ordenando cosas invisibles. A veces la bendición tarda. Porque si llega antes, no la podría sostener. Éxodo 23:29 al 30. No los echaré de delante de ti en un solo año, poco a poco los echaré. Dios mismo dijo. Voy a darte la tierra, pero no de golpe. Porque tengo que prepararte para sostenerla. La espera revela lo que realmente crees de Dios. No es difícil confiar cuando todo fluye. La verdadera fe se revela cuando no ves nada. Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dios no solo está formando tu milagro. Te está formando a ti. La espera. Pone a prueba tu corazón, te purifica de impaciencia, te vuelve humilde, te lleva más profundo. Hay bendiciones que llegan tarde, pero llegan llenas de propósito. Juan 11, la historia de Lázaro nos lo demuestra. Jesús llegó 4 días tarde. Y, sin embargo, resucitó a Lázaro. Porque lo que llega con Jesús, aunque parezca tarde, siempre llega justo a tiempo. Lo que tú llamas demora, Dios lo llama puesta en escena. La tardanza de Dios no es castigo, es amor estratégico. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es tardanza. Es estrategia celestial. Dios quiere que madures antes de poseer. Quiere que tengas raíces antes de tener ramas. Quiere que estés listo para lo que Él ya dijo que viene. La promesa está lista. Pero también te quiere listo a ti. Tu espera no es en vano, es parte del testimonio. Cuando llegue lo que estás esperando, no vas a poder contar solo el milagro.
Vas a contar la espera. Y eso va a edificar a muchos. Vas a decir: no fue fácil, pero valió la pena. Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque las lágrimas de hoy son los frutos de mañana. Tu bendición no se perdió, se está perfeccionando. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. No dice: vas a recibir si haces fuerza. Dice: después de obedecer, necesitas paciencia. Porque la obediencia es el comienzo. Pero la paciencia es lo que completa la historia. Dios no llega tarde. Llega preparado. Capaz hoy te sientes frustrado. Capaz, estás cansado de esperar. Capaz, dudas si todo esto fue real. Pero Dios te dice: no tardé. Solo estoy haciendo algo tan perfecto que te vas a maravillar cuando lo veas. ¿Estás esperando una promesa? ¿Una palabra que no se cumple? ¿Una oración que no ha sido respondida? Hoy no te rindas, tu bendición viene, pero no viene incompleta, viene en la versión exacta que Dios diseñó para ti. Y cuando llegue, te vas a dar cuenta de por qué tardó. La bendición que tarda, no está negada. Solo está en el horno del cielo. Y cuando salga, vas a entender que el tiempo que esperaste fue necesario para que eso no se te queme en las manos. Porque Dios no entrega milagros crudos. Entrega promesas cocidas a fuego de gloria. Gracias por ver nuestro contenido, suscríbete y dale me gusta, también comenta. Dios te bendiga grandemente.